Las elecciones presidenciales y legislativas serán el 20 de agosto. Las organizaciones políticas deben definir sus candidatos hasta el 31 de mayo, según el cronograma que alista el CNE. Mi decisión. En su primera entrevista tras decretar la muerte cruzada, el presidente Guillermo Lasso aseguró que detuvo un plan macabro que buscaba su salida. La asamblea sigue bajo custodia militar y policial. Hoy se permitió que exfuncionarios ingresen para retirar sus pertenencias. Masacre en Manta, Manabí. 4 personas murieron y al menos 8 quedaron heridas tras una balacera en un velorio. El planeta alcanzará temperaturas récord entre este año y el 2027. La Organización Meteorológica Mundial alerta que los desastres naturales aumentarán. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Las elecciones presidenciales y legislativas serían el 20 de agosto de 2023. Esa es la primera opción del Consejo Nacional Electoral para cumplir la disposición constitucional de la muerte cruzada. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. Esta noche se declarará el inicio del periodo electoral, como nos informa ahora Patricio Díaz. El Consejo Electoral tiene que acelerar el paso para los comicios presidenciales y legislativos. Y por ello ya analizan un borrador de las fechas claves dispuestas por la misma Constitución en el marco de la muerte cruzada. Por ejemplo, los 3 meses que le da para que los comicios se realicen. No habría entonces dificultad para aprobar la primera opción de fecha para las elecciones. Tentativamente sería el 20 de agosto. Recordemos que tenemos un plazo menor a 90 días. Y si los resultados obligan a una segunda vuelta electoral, sería luego de 45 días. La segunda vuelta estaríamos pensando hacerlo el 15 de octubre. Ante esta urgencia, las organizaciones políticas son apretadas también. Tienen menos de 15 días para elegir a sus candidatos presidenciales y legislativos. El proceso de democracia interna va desde el 25 de mayo al 31 de mayo. Entonces, eso significa que ya deben estar en este momento ya buscando candidatos. La noche de este jueves, además, el CNE declarará el inicio del periodo electoral, con lo que se confirma que las elecciones son inminentes. Nos convertimos en la máxima autoridad para tomar las decisiones que sean necesarias para cumplir con el objetivo. Y mientras nosotros cumplamos con la ley y la Constitución, no puede haber interferencia alguna, ni de forma directa ni indirecta, al desarrollo del proceso electoral. ¿Y cuántas organizaciones políticas podrán participar? 18 a nivel nacional, que son las que podrían presentar un candidato presidencial, y 77 provinciales, que hasta hoy están registradas ante el CNE. El presidente Guillermo Lasso reconoce que hay puntos en los que su gobierno debe rectificar. Lo dijo en entrevista con CNN en español, en donde además no negó la posibilidad de presentarse como candidato en las próximas elecciones anticipadas. Mi decisión. Que fue una decisión que le tomó meses, que la democracia no se ha roto porque lo que hizo fue constitucional. A través de este artículo. Y que la medida era necesaria. Iban en contra de la presidencia de la República, en contra de la democracia y en un bloqueo permanente al gobierno. Sobre esas premisas, Guillermo Lasso regresa una y otra vez. Es más, habla de un plan que estaba en marcha desde la Asamblea Nacional. Primero venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan. Por ejemplo, ¿cuál era el camino que pretendían para cambiar a la fiscal? Un juicio político. El presidente Lasso habló también de las motivaciones de la oposición legislativa que su gobierno enfrentó y que insinúa no siempre fueron solo políticas. Yo no quiero creer que quizás me plantearon el juicio político por haber incautado 420 toneladas de droga, el equivalente a 5 veces el promedio de los 2 gobiernos anteriores. Construir escuelas, carreteras, hospitales, quizás lo hace cualquiera. Lo que no hace cualquiera es luchar contra las mafias de las drogas y de la corrupción. Pero también hace un mea culpa y promete rectificaciones. Yo tengo que aceptar que mi gobierno no ha sido perfecto. Sin duda alguna, al criterio de algunos ciudadanos,
Mi gobierno ha cometido errores y yo tengo que prometer rectificar esos errores. Hoy de mañana en el gabinete les decía, tenemos que tener perfectamente claro que los ciudadanos tienen razón. Tenemos que hacer en 5 o 6 meses lo que nos tocaba hacer en los próximos 2 años. La primera ley que envió a la Corte Constitucional ya es pública, la reforma tributaria que rebaja impuestos, y ya anuncia cuál podría ser la segunda. Probablemente la ley de zona franca. ¿Qué implica? Que implica atraer inversión extranjera, generar empleo para más ecuatorianos. Estos próximos 6 meses estarán marcados sobre todo por el ambiente electoral, y ese también fue un tema abordado. ¿No se está allanando el camino, presidente, para el retorno del correísmo? Si alguien le ha ganado al correísmo soy yo, pues. Le gané en el 2017, donde tuvieron que hacer fraude para no permitir que yo acceda al poder. Y luego le gané en el 2021, donde no les quedó ya más que reconocer la victoria limpia y transparente con la que yo llegué al poder. ¿Va usted para la reelección presidencial? No, ese es un tema que hoy no se lo puedo contestar. El presidente reiteró que tras su decisión el país está en calma y que siente que la gente no va a extrañar una asamblea que tenía, según dijo, menos del 5% de popularidad. El doctor Neira. El movimiento en la Asamblea Nacional continúa. Militares y policías resguardan el Palacio Legislativo mientras exfuncionarios buscan información sobre su futuro. Paul Romero con el informe. La seguridad militar y policial se mantiene en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Por segundo día consecutivo, 200 policías y más de 600 militares permanecen distribuidos en los distintos accesos a la sede de la función legislativa disuelta por el presidente Guillermo Lasso. Las vallas metálicas, colocadas una cuadra a la redonda, se mantienen para evitar el ingreso de personas no autorizadas y como medida de protección ante posibles incidentes. La bandera que flameaba todos los días en el Parlamento ya no está. A sus instalaciones solo pueden ingresar quienes tienen justificación, como el personal de limpieza y las autoridades administrativas para asegurar los bienes del Estado. Este jueves, decenas de empleados acudieron a la sede de la Asociación de Servidores Legislativos en búsqueda de información sobre su futuro inmediato. Son 88 funcionarios de nombramiento, quienes no perderán su estabilidad laboral, mientras que 440 servidores ocasionales y 650 que tenían contratos de libre remoción quedaron automáticamente fuera. Ellos están pendientes de sus liquidaciones. Hay procesos internos de liquidación de personal, hay contratos en marcha, contratos a nivel administrativo en marcha que es necesario culminarlos. Mientras que las actividades cotidianas en los exteriores de la Asamblea se realizaron con absoluta normalidad, como también en la Casa de Gobierno. El movimiento comercial en la Plaza de la Independencia fue el mismo que antes y después de la muerte cruzada. En Carondelet, la bandera del Ecuador sigue flameando. La Corte Constitucional definió mediante sorteo a los jueces que resolverán las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra el decreto de disolución de la Asamblea y muerte cruzada que emitió el presidente de la República. La que fue presentada por los exlegisladores Yesenia Guamaní y Esteban Torres la conocerá el juez Joel Escudero, mientras que la propuesta por varios exasambleístas de Pachacutic estará a cargo del magistrado Enrique Herrería. Los exlegisladores consideran que lo decretado por el mandatario es ilegítimo y debe ser dado de baja por la Corte Constitucional. A las autoridades nacionales les queda poco tiempo en funciones, por lo que tendrán que definir prioridades. El ministro de Salud explica en qué se centran en esa cartera de Estado. Carla Delgado amplía la información. Al gobierno le queda apenas 6 meses en funciones, por lo que los ministros deberán definir prioridades. En el área de la salud, una de las más sensibles, las urgencias ya están definidas, según lo detalló el ministro José Ruales, quien inauguró una unidad crítica en el Hospital Pediátrico Vaca Ortiz. Avanzar en lo que estamos haciendo del equipamiento a nivel de todos los hospitales y centros de salud, equipamiento en quirófanos, equipamiento en emergencias, en salas de cuidados intensivos. La contratación de personal médico será uno de sus objetivos en este tiempo. Hay un déficit de al menos 12.000 trabajadores de la salud. Por ahora ya se han contratado más de 4.000. También han iniciado con el plan estratégico en respuesta al fenómeno del niño, aunque no se define el presupuesto que el ministerio requerirá para esta emergencia.
Ahí básicamente es el trabajo para control vectorial, para destrucción de criaderos de mosquitos, de Aedes aegypti, para la fumigación, para la atención, incluso las medidas de mitigación en nuestros centros de salud y hospitales para evitar inundaciones, filtraciones, para que se mantengan operativos al 100%. El ministro asegura que ahora podrán optimizar el tiempo para la toma de decisiones. Teníamos casi un 30% del tiempo en comparecencias a la Asamblea, una gran cantidad de personal respondiendo informes que nos pedían desde el año 2000 en adelante, en un claro boicot al el trabajo del sistema y el servicio de salud. El abastecimiento en los hospitales también es prioritario para esta cartera de Estado, porque en algunas casas de salud el porcentaje aún no es óptimo y en otros casos ya sobrepasa el 80% según el ministro. Un tercer vocal del Consejo de la Judicatura es investigado por la Fiscalía General del Estado. Se trata de Javier Muñoz, quien es indagado por un supuesto delito de lavado de activos. Fabiola Santana explica. La noche del miércoles, la Fiscalía y la Unidad de Lavado de Activos de la Policía allanaron 5 inmuebles en Quito y Guayaquil, en el contexto de una investigación por lavado de activos en contra del vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. El caso aún está en reserva. La institución levantó indicios para ser periciados como celulares, documentos, cajas fuertes y dinero en efectivo. Yo he reportado todos mis ingresos y todos mis ingresos han sido lícitos. Es que ella intenta hacerme una campaña de persecución política. El investigado es vocal de la Judicatura desde abril de 2021. Asumió el cargo como delegado del expresidente Lenín Moreno, pero Guillermo Lasso pidió su renuncia y lo acusó de acciones poco éticas que no representan a su gobierno. El caso de Muñoz es el tercer frente de investigación que abre Fiscalía sobre las máximas autoridades de la Judicatura. Hace 3 semanas solicitó a la Corte Nacional que fije fecha para la formulación de cargos en contra de los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno, además del juez Vladimir Jaya por tráfico de influencias. La audiencia estaba fijada para el 4 de mayo, pero un recurso presentado por Barreno para apartar al juez Walter Macías del proceso detuvo la diligencia. Una semana después, la Judicatura suspendió al magistrado durante 3 meses y la Fiscalía ejecutó nuevos allanamientos en sus oficinas en otra investigación por obstrucción a la justicia. Aquí se indaga a 3 vocales, al secretario general y al subdirector de control disciplinario de la Judicatura. Este miércoles la Fiscalía insistió en su pedido a la Corte para que fije fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra de Barreno y Morillo. Vamos a la pausa y al regresar, múltiple crimen en Manta. 4 muertos y 8 heridos, entre ellos 2 niños, es el saldo de una balacera durante un velorio. Y también refuerzan la seguridad en el municipio del Cantón Playas tras las amenazas de muerte contra el nuevo alcalde y los concejales. Tendremos un informe desde el sitio. El gobierno hace los últimos ajustes al decreto ley de zonas francas antes de remitirlo a la Corte Constitucional. Y con esto se busca atraer inversiones al país y generar empleo calificado. El siguiente decreto ley que entregará el gobierno a la Corte Constitucional versa sobre zonas francas. Básicamente se trata del capítulo que constaba en la ley de inversiones que fue presentada hace 1 año y medio y archivado por la hoy extinta Asamblea. En el documento que se presentará, según el régimen, se incorporaron consensos y comentarios que se hicieron en su momento en la Comisión de Desarrollo Económico. Es un proyecto para generar inversiones, tanto locales como extranjeras, con un enfoque siempre en la exportación. Entre las diferencias que tiene el proyecto de zonas francas con el actual modelo de zonas económicas de desarrollo, el ministro Prado destaca un aspecto en particular. El régimen de sedes, zonas económicas especiales de desarrollo que ya existe, hoy por hoy depende de una potestad del gobierno, de este ministerio, de proponer dónde se van a crear esas zonas económicas de desarrollo. Eso no funciona. Lo que tiene que venir es con una iniciativa, como lo estamos proponiendo nosotros, empresarial, privada, de cuáles son las mejores zonas
con todo el análisis técnico, jurídico, económico de las empresas y empresarios de dónde se puede crear esa zona franca. Las actividades que se podrán desarrollar en las zonas francas son industriales, manufactureras, logísticas y de servicios. Su instalación dependerá de la aprobación del Comité de Atracción de Inversiones, que estaría integrado por Rentas Internas, el Ministerio de Economía, la Cancillería, Semplades y dirigido por el Ministerio de la Producción. El proyecto original contemplaba montos mínimos de inversión de 1 y 2 millones de dólares para operadores y administradores de las zonas francas. Esos valores van a cambiar. En las conversaciones que hemos tenido el día de ayer y hoy con el SRI, el Ministerio de Economía y todo mi equipo de inversiones, creemos que puede ser revisado a la baja para no hacer que algunas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, queden excluidas de la posibilidad de estar presentes en la zona franca. El decreto ley además contiene aspectos que son innovadores en nuestro país, pero que han tenido un éxito importante como generador de inversiones en otras latitudes. También vamos a abrir la posibilidad de que, sobre todo en la parte de servicios, haya ciertas zonas dentro de las ciudades, un edificio, por ejemplo, que pueda convertirse en una zona franca para temas de call centers, para temas de software, para temas de fintech, etcétera y demás, que son los que están funcionando en otros países muy bien, como Costa Rica o como Uruguay, que, como digo, son los que hemos tomado como ejemplo. El texto será entregado esta tarde en la Secretaría de la Presidencia para que el jefe de Estado, luego de revisión, lo remita a la Corte Constitucional este viernes o a más tardar el lunes. Amenazan de muerte al alcalde y funcionarios del municipio de General Villamil Playas, en Guayas. Ocurre luego de que el martes asesinaran a uno de sus amigos en el parqueadero del Cabildo. William Young viajó a esa localidad costera y nos tiene un informe. La alerta se activó la noche del pasado martes. El comerciante Eduardo Freire fue acribillado dentro de su camioneta estacionada en el parqueadero del municipio de Playas. Posteriormente, el vehículo en el que huyeron los sicarios apareció incinerado en la vía a la parroquia rural en Gabao. Y este miércoles circularon panfletos con amenazas de muerte contra el nuevo alcalde Gabriel Valladares, los concejales y sus familias. Y temo por la vida de quien habla, la vida de mi familia, la vida de cada uno de los señores concejales. Desde este jueves, los protocolos de seguridad son distintos. Al ingresar al Cabildo hay guardias privados con detectores de metal. Se instalaron cámaras de vigilancia e incluso analizan suspender la atención al público este viernes para capacitar al personal sobre medidas de protección. En la policía se analizan varias hipótesis de estas amenazas. Una de ellas estaría relacionada a represalias políticas. Y están realizando varios allanamientos por esta situación. ¿Todavía no hay detenidos? Todavía no hay detenidos. Nosotros como Policía Nacional, ahorita como servicio preventivo, lo que estamos haciendo es prestar la seguridad momentánea hasta el día de hoy o mañana, que ya vienen grupos tácticos que son especializados en protección de dignatarios. El jefe de operaciones en este cantón del Guayas reconoció que la falta de uniformados es otro problema que limita los patrullajes. Solo hay 80 para 35,000 habitantes. Pidieron que al menos lleguen otros 20 policías. Y en la Corte de Justicia en Guayaquil se realizó la mesa de seguridad, justicia y derecho con autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura, alcaldes de Guayas y representantes de la Policía y Fuerzas Armadas. Bessie Granja explica en qué consistió esta cita. Los principales problemas de seguridad de Guayas provocados por grupos de delincuencia organizada fueron expuestos por alcaldes de la provincia, jueces y representantes de GATS parroquiales ante los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, Policía y elementos de las Fuerzas Armadas. Uno de los interpelantes fue el alcalde de Playas, Gabriel Valladares, quien advirtió ser víctima de amenazas de muerte. Él pidió mayor resguardo y mejor equipamiento policial para el cantón, donde según él hay 60 policías para 60,000 habitantes. Sabemos a ciencia cierta que lo que está sucediendo en la mayoría de las alcaldías que fueron electas para este periodo están sufriendo este tipo de atentados. Entonces, lo ocurrido en Durán también. Exactamente.
hay que trabajar para aquello. Esta mesa es para buscarle solución a este problema. Por su parte, el gobernador de Guayas, Francesco Tabaqui, anunció que este mes llegarán a los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, así como a otros sitios de la provincia, un nuevo contingente policial. Este mes llegan a la provincia del Guayas 2.800 uniformados que van a ser repartidos entre la zona 5 y la zona 8. Esto fue parte de la reunión, aquí está el compromiso por parte de los alcaldes y como les digo, esto se trabaja en equipo. También representantes del Consejo de la Judicatura se comprometieron a revisar la actuación de algunos jueces en casos de delincuencia organizada. 4 personas fallecidas y 8 heridas. Ese es el saldo hasta el momento de una balacera registrada en una sala de velación en Manta. Ahí se realizaba el funeral de un hombre que fue asesinado esta semana en Guayaquil. Eran las 10 de la mañana de este jueves cuando, según la policía, 5 sicarios con fusiles irrumpieron en una sala de velaciones en el centro de Manta y dispararon contra los 40 asistentes y el ataúd. En el local se realizaba una misa previa al sepelio de Andrés Moreira Cedeño, un agente de tránsito de Manta que fue asesinado este martes tras guardar un carro en el parqueadero de un condominio en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil. En ese vehículo la policía halló aproximadamente $120.000. Tras la balacera en el funeral, la Fiscalía confirmó que 4 personas murieron y 8 quedaron heridos, entre ellos 2 niños. En el féretro hay varios indicios y en toda la sala existen varios indicios. Estamos hablando que si cada 4 cerámicas hay 25 indicios, imagínense cuántos indicios hay en casa. El atentado iba dirigido para todas las personas que estaban en el lugar, o sea, no había algo selectivo. No había nada selectivo, no había nadie en específico, es lo que se está tratando de verificar con las tomas fotográficas y los videos, exclusivamente a qué vinieron, si fue un tipo de mensaje o vinieron a buscar a alguien en particular. Al momento no hay detenidos por esta masacre. Nos indican los familiares que tenían un parentesco de familiaridad con la persona fallecida el día de ayer en Guayaquil. ¿Entre los fallecidos ahora hay agentes de tránsito? Todavía estamos verificando esa información. A pocas cuadras de la escena del múltiple crimen, los asesinos abandonaron el vehículo utilizado. Más adelante en Televistazo, el planeta superará el límite de 1.5 grados centígrados de temperatura entre el 2023 y 2027, según la Organización Meteorológica Mundial. La Organización Meteorológica Mundial alerta de un incremento de temperatura récord entre 2023 y 2027. Afirma que el planeta superará el límite de 1.5 grados centígrados y provocará los peores efectos del cambio climático. Campos desérticos, lodo seco en donde antes había lagos, ríos desbordados, huracanes y ciclones cada vez más extremos son las imágenes del clima mundial actual. Pero debido al fenómeno de El Niño, sumado a los efectos de las actividades humanas, hay un 98% de probabilidades de que estos 5 años sean los más cálidos jamás registrados. Un informe de la Agencia Meteorológica de la ONU indica que entre este año y el 2027, la temperatura media mundial superará los 1,5 grados centígrados, causando repercusiones en el ambiente, es decir, en los lugares donde las lluvias provocan inundaciones y deslizamientos. Estos serán más severos y donde usualmente hay sequías, estas se agravarán. También se prevé un mayor derretimiento de glaciares. Por eso, el próximo 22 de mayo, la ONU realizará un Congreso Meteorológico Mundial en el que se debatirá cómo advertir a la población de los desastres naturales y cómo adaptarse al calentamiento global. Además, mañana se celebrará una cumbre del G7 en Hiroshima, donde los jefes de Estado tratarán temas sobre el clima, la energía y el medio ambiente. Y Rusia extiende por otros 2 meses el acuerdo para exportación de granos desde los puertos del sur de Ucrania y uno de los principales productores de cereales en el mundo. La intención es mantener bajos los precios de maíz y trigo y abastecer a naciones pobres de Asia y África que están en riesgo permanente por inseguridad alimentaria. En este aspecto, Turquía aparece como país mediador para garantizar que los embarques lleguen efectivamente a las naciones más necesitadas.
33 personas fueron capturadas en Babahoyo, entre ellas hay 12 agentes civiles de tránsito y un policía. Según las investigaciones, serían parte de una red de extorsión que exigía entre 100 a 5.000 dólares a comerciantes y transportistas. Un operativo policial que se ejecutó en Babahoyo, provincia de Los Ríos, tuvo como objetivo desarticular una banda dedicada a la extorsión bajo la fachada de una empresa de seguridad que, aunque aparece en el registro de la Superintendencia de Compañías, según los agentes no tiene los permisos para operar. Los montos que pedían iban desde los 100 a los 5.000 dólares a cambio de una supuesta protección a taxistas y comerciantes. Se iban poniendo incluso un sello distintivo de, entre comillas, la posible o presunta empresa de seguridad, en donde ellos garantizaban que ese local comercial ya no iba a ser robado y más vale ellos iban a ser cuidados. Los uniformados aprehendieron a 12 agentes civiles de tránsito municipal en su destacamento y a 21 personas más que tenían boleta de captura, entre ellos 2 mujeres y un policía en servicio activo. Efectivamente, el servidor policial hoy detenido trabajaba aquí en el distrito Babahoyo, específicamente en el grupo motorizado. La investigación inició en el mes de enero. En el cuaderno y laptop que encontraron habían 100 personas registradas que realizaron pagos mensuales. Sol y alta radiación durante el día, noches calurosas y lluvias repentinas. Así se está comportando el clima en Guayaquil. Desde el INAMI explican que todo se origina en el calentamiento del océano y que serían las primeras señales del inminente fenómeno del Niño. Nos informa Fernando Terranova. El sol y las altas temperaturas que se sienten estos días en Guayaquil hacen que los ciudadanos recurran cada vez más al uso de gorras o sombrillas. En la madrugada uno ya duerme con el ventilador día y noche. Pero el clima está cambiante y lluvias esporádicas han alterado la cotidianidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue lloviendo en mayo? Un mes que es históricamente seco. Desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, explican que todo tiene que ver con el calentamiento del océano. Este calentamiento igualmente provoca evaporación, ¿no? Generación de nubes, los cuales, de acuerdo a los vientos que vienen del sur, ingresan al territorio ecuatoriano. Las precipitaciones seguirán en lo que queda del mes, pero serán chubascos, lluvias repentinas acompañadas de vientos que duran poco tiempo. Bueno, estas precipitaciones duran alrededor de entre 5 segundos, se puede decir rápidas, son rápidas, o minutos en este caso. En cuanto a la temperatura, el pasado 9 de mayo se registró la noche más calurosa del año, con 27 grados centígrados, cuando la media histórica para el mes es de 23 grados, por lo que la ciudadanía seguirá dependiendo del uso de aires acondicionados y ventiladores. Tanto las lluvias en mayo como la ola de calor serían las primeras señales de un inminente fenómeno del Niño, que ya tiene en alerta amarilla a 17 provincias. Según el Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR, su clímax llegaría a finales de año. Y 3 nuevas especies de orquídeas fueron descubiertas en Ecuador. Su tamaño no llega a medir a más de 5 centímetros. Belén Ochoa detalla que estas especies se suman a las 4.400 existentes ya en el país. Estas son 3 nuevas especies de orquídeas que han sido descubiertas en Ecuador luego de un estudio realizado por el equipo de la empresa Ecuagenera e investigadores del país. El tamaño de estas plantas varía entre 1 a 5 centímetros. Fueron encontradas en las provincias de Zamora Chichipe y Morona Santiago. Estas son de clima intermedio, hasta se pueden cultivar en climas fríos también. Las orquídeas son exhibidas en una hacienda turística de la parroquia Chicán del cantón Paute en Azuay, hasta donde llegan los amantes de la flora. Las nuevas especies aportan a que se siga la investigación en nuestro país. El estudio compara y revisa los componentes de las plantas con otras especies para identificar las características que las hacen únicas y nunca antes vistas ni reproducidas. En el Ecuador, hasta en la actualidad, contamos con más de 4.400 especies de orquídeas descritas. Deben haber entre unas 500 hasta cerca de 1.000 especies más nuevas todavía que no han sido estudiadas.
Este hallazgo fue publicado en la revista American Orchid Society, una de las más importantes del mundo. La más grande variedad de orquídeas se encuentra en Ecuador. Las investigaciones se realizaron con la finalidad de destacar su importancia para la diversidad biológica del país.